grabar y a compartir pantalla. Y me dicen si están viendo la diapositiva. ¿Sí? Listo. Entonces, buenas noches, bienvenidos a esta clase. La idea es que comencemos hoy retomando un poco el concepto de lógica cableada, porque la idea es seguir continuando automatizando secuencias electroneumáticas o cualquier otro tipo de secuencia, pero esta vez desde la mirada de los PLCs y de lo que es la lógica programada, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poco qué era la lógica programada, ¿sí? Hayamos visto en el diseño de circuitos electroneumáticos que todo lo hacíamos mediante cableado, ¿sí? Conexión de relés, conexión de auxiliares, ¿sí? Y eran circuitos, dependiendo de la secuencia, a veces muy extensos, ¿sí? La lógica programada es entonces una técnica que permite simplificar ese cableado que nos dejaba la lógica cableada, ¿cierto? Entonces, todo ese cableado se viene a reemplazar por una programación, ¿sí? En un dispositivo lógico. Y ese dispositivo lógico pues se conoce como PLC, ¿cierto? Que es un dispositivo lógico programado, ¿sí? ¿Qué se consigue con la lógica programada? Eliminar la implementación de circuitos de control en forma cableada, ¿sí? Reducir tiempos de diseño y montaje y además de puesta en marcha del proceso que vamos a automatizar. Con la lógica programada también es posible que podamos crear interfaces, ¿sí? Sistemas SCADA, interfaces hombre-máquina, que permitan que permita al usuario una comunicación con el proceso a automatizar, ¿sí? Con la lógica cableada, pues esa interfase pues resultaba siendo puras botoneras y digamos, pues hoy en día pues las demandas en automatización exigen interfaces, ¿sí? Y ya incluso las interfaces pues ya se están pensando incluso eh, desde el mismo celular, ¿no? Entonces las interfaces también van evolucionando dentro de la automatización y dentro de lo que encierra la lógica programada. Y pues también la lógica programada consigue que las variables físicas se integren desde el nivel más bajo de la pirámide de la automatización hasta el nivel más alto, que es la gerencia, ¿sí? Entonces, la lógica programada tiene muchas ventajas respecto a la lógica cableada, ¿sí? Pero, ¿qué comparten ellas? Comparten la misma lógica de programación, ¿sí? Y van a ver que eso, digamos, no va a cambiar, ¿ya? Vamos a estudiar tres lenguajes, ¿sí? Pero pues definitivamente nos centraremos más en el lenguaje ladder, porque el lenguaje ladder es un lenguaje prácticamente universal, ¿sí? Mucho, todos los PLC se dejan programar en este lenguaje. Eh, por ejemplo, si yo me convirtiera un experto en Graph, en STL, pues, y me encontrara con un PLC que no se deja programar en STL, pues ahí quedo, ¿sí? Entonces el ladder, en ese sentido, pues es muy versátil y por eso nos vamos a centrar mucho más en la programación en ladder, ¿sí? De todos modos, el primer lenguaje que estaba ahí, el lenguaje BDF, es un lenguaje basado en compuertas lógicas, ¿sí? Esas compuertas lógicas pues son las tres compuertas fundamentales, la AND, ¿sí? Ustedes saben que para que la salida sea verdadera, pues todas las entradas tienen que estar verdaderas, ¿sí? La compuerta OR, la que me dice que para que la salida sea verdadera, una de las entradas tiene que estar en verdad, pues ser verdadera. Y la NOT, que es la que me niega el estado lógico de la entrada y a la salida me arroja el estado inverso de la entrada, ¿sí? Eso pues son las tres compuertas fundamentales de este lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, vamos a mirar este ejercicio clásico, pues, pues cuando
trabaja la automatización, y es el encendido y apagado del bombillo que ilumina pues las escaleras, ¿sí? Pero pues si yo estoy abajo, pues yo necesito prender, ¿cierto? Pero si yo llego acá arriba, ¿cómo me voy a volver abajo para volverlo a apagar? ¿Sí? Entonces, ese ejercicio es clásico y pues vamos a verlo desde el punto de vista de la tabla de verdad. Entonces, para que este sistema pues cumpla con que, ya sea que con este switch yo prenda o apague, también lo puede hacer con este acá. Es decir, si estoy a oscuras y estoy aquí abajo, prendo para que me ilumine el camino, ¿cierto? Y llego arriba y pulso nuevamente el switch pues para que se apague, ¿sí? Y listo, quedó todo apagado. Pero si regreso nuevamente aquí, estando en el segundo piso, si pulso otra vez ahí, se debe prender el bombillo, ¿sí? Y si pulsar otra vez aquí, se va a apagar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en estos momentos, yo lo voy a hacer luego, si quieren ustedes, ya lo hacen. Voy a hacer esta implementación en Celiosoft, ¿sí? Para que observen cómo se hace eso, ¿sí? Cuando abrimos Celiosoft, él nos pregunta aquí crear un nuevo programa. Le damos clic ahí, ¿sí? Celiosoft es un software de Schneider Electric y es un software que me permite programar la gama baja de PLCs de Schneider, ¿sí? Entonces, tenemos aquí pues las diferentes gamas. Yo puedo elegir uno de ellos y verificar aquí donde dice idioma, si el lenguaje en que se deja programar, ¿sí? Aquí por lo menos si elijo este, solamente me va a dejar programar en LD, mientras que si elijo este, ahí sí me dice o BDF o LD. Entonces la idea es que seleccionemos esta referencia, ¿sí? La tercera dentro de esta primera gama. Le damos siguiente, siguiente, y aquí elijo BDF, ¿sí? Él me abre pues esto que está aquí, donde aquí tengo las entradas, que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas y 4 salidas. Entonces, para programar eso, ese ejercicio de la luminaria, tengo que la ecuación lógica es esta, ¿no? Que la salida Q1 es igual a I1.I2, y recuerden que I1.I2, ¿qué significaba? El punto, ¿qué significaba? Una AND, ¿no? Una AND. Entonces necesito hacer una AND entre I1 e I2, pero I1 lo tengo que negar. Y luego, I1.I2 negado, este más es una OR. Entonces, aquí tengo una AND entre I negado, I1 negado, perdón, al final tengo una OR entre una AND, I1 negado, I2, y la AND I1, I2 negado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería entonces? I1 negado, I2. Entonces, acá en Celiosoft, aquí encuentro abajo acá encuentro aquí donde dice entrada, ¿sí? Donde dice ENT, esta que dice IN, la arrastro hasta I1, ¿sí? Y otra hasta I2, porque son las dos únicas entradas que voy a necesitar, ¿sí? Y acá donde dice sal, porque pues esto está en español, esta que dice out, la arrastro a Q1 y aquí voy a colocar las compuertas. Entonces voy a necesitar aquí donde está logic, voy a necesitar una AND, ¿cierto? Dos AND, voy a necesitar dos AND y voy a necesitar una OR, ¿sí? Voy a necesitar dos compuertas negadas, ¿no? Y recordemos cómo era la ecuación. I1 negado, I2. Listo. I1 negado, I2. Entonces I1 negado, lo tengo que negar. Entonces conecto aquí, ¿sí? Y esta salida aquí a la AND. Ahí tengo I1 negado. Ahora I2 la conecto acá a la AND directamente.
Y ahora la otra era I1, I2 negado. Entonces debo negar a I2. I2 pues la tomo de aquí. A ver. Conectar. Me tocó fue como de conectar acá directamente y entonces ya me aplicó pues la conexión ahí. Entonces I2 negada, vamos a ponerla aquí, y I1 sin negar, ¿no? Entonces I1, vamos acá, y ahí la tengo, ¿cierto? Y eso al final entonces una OR entre estas dos salidas. Y ese resultado hasta Q1, ¿sí? Bueno, imagine que para hacer una cosa tan sencilla, pues ya va teniendo una desventaja este lenguaje de programación porque es tanto bloque ahí, tanta conexión que uno no sabe, pues, eh, se va perdiendo luego el orden y no, pues, no resulta siendo un buen lenguaje. Pero pues bueno, lo estoy mostrando para que nos vayamos acostumbrando pues, a la parte lógica, ¿no? A recordar esa parte lógica que yo sé que ya la vieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo simulo aquí? Voy aquí a la S de simular, le digo run, pero hagamos, bueno, si le doy clic aquí en I1, pues claro, prende la salida, ¿sí? Si yo apago aquí, o sea, este es el interruptor, pues apaga, ¿cierto? Si yo, este es el interruptor de arriba, entonces si yo prendo ahí, pues prende el bombillo, si yo otra vez doy clic ahí, apaga. Este es el de abajo, entonces prendí, subí, doy clic en este, apagó, ¿cierto? Otra vez voy a dar clic en este, prendió. Entonces miren que ahí está, pues efectivamente funcionando, ¿cierto? Cuando quiera yo volver a hacer alguna modificación, le doy en Stop y vuelvo aquí al botón de esta escuadra, que es el modo de diseño, ¿sí? El modo de diseño, pues, es donde otra vez yo puedo hacer mis modificaciones, ¿sí? Entonces, entonces, no, listo. Entonces, ese pues, es ahí a grosso modo el lenguaje de programación de compuertas, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Esto lo pueden hacer después, muchachos. ¿Sí? Yo quiero primero pues mostrarles los lenguajes, ¿sí? Y luego pues usted lo puede replicar, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna inquietud? Bueno, listo. Entonces, volvamos a la presentación. Está el lenguaje STL, quiere decir Statement List. Es un lenguaje basado en texto, ¿sí? Y pues él está conformado por una serie de instrucciones. Esas instrucciones, pues las más significativas son el if, ¿sí? Que es para la condición, true, activa una salida o una variable booleana, false, que es desactivar una variable booleana, está el then, que es el entonces, o sea, lo que sigue después de la condición, tenemos NOP, que es decirle al PLC que esté sin operación con un cuánto tiempo, un determinado tiempo. Está la compuerta, las compuertas que ya vimos en el lenguaje BDF. Está la compuerta AND, la compuerta NOT y la OR. Está el ELSE, ¿sí?
que es para desviar la condición si esta llega a no ser verdadera. Y tengo bueno, otra función que es JMP2, o sea, un salto, ¿sí? ¿Cómo funcionaría entonces este lenguaje con el mismo problema de la que vimos ahorita con los lenguajes de compuertas? Sencillo, ¿cierto? Ya sabíamos que teníamos una ecuación lógica, ¿sí? Esta que está aquí. Entonces, ¿cómo es en lenguaje STL? Sería con condicionales, ¿cierto? Entonces yo digo, sí, la condición, ¿cuál? Esta que está aquí, I1, AND, NAT I2, ¿sí? Si usted observa, es esta parte de acá, ¿no? I1, AND, I2 negado, ¿cierto? Y luego OR, ¿con quién? Con I1 negado, aquí está, NOT I1, AND I2. Todo esto, ¿sí? Es la condición. Si esa condición es verdadera, entonces, ¿qué va a hacer? Q1, dos puntos igual a true, o sea, prende Q1. Y si no, si esta condición no es verdadera, entonces Q1, dos puntos igual a falso. Cierro el end if y esa es toda la programación. Entonces, este lenguaje, pues en algunos PLC, algunos fabricantes, ha tomado fuerza porque pues se parece mucho ya a la programación tradicional, ¿cierto? Que es codificada, ¿sí? Entonces, comparado con el BDF de hace un momento, pues estas 4 lineecitas, o bueno, 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código, pues es mucho más sencillo, ¿cierto? De ver, incluso de modificar, que tener que, pues, todos unos bloques ahí eh, conectados, donde una conexión se cruza con otra, o sea, eh, tiene su ventaja desde el punto de vista del orden, ¿sí? Y también de la sencillez. Entonces, este lenguaje, pues ha ido creciendo, ha ido teniendo como fuerza también, ¿sí? Eh, es claro, digamos, cómo se haría una posible programación en este lenguaje. ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Bueno, este lenguaje, o sea, este lenguaje STL, de momento o sea, pues Celiosoft no tiene para STL, lo tiene Scodesi, pero en otra clase nos centramos en este lenguaje, ¿sí? Vamos a pasar al lenguaje ladder, ¿sí? El lenguaje ladder, pues es el lenguaje más popular, ¿sí? Y es el más popular porque pues nace del lenguaje o nace pues de la lógica cableada, ¿sí? Entonces, al nacer de la lógica cableada, pues nosotros encontramos aquí también bobinas, contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, encontramos los temporizadores, todo, ¿cierto? Y encontramos una serie de simbología, ¿no? ¿Sí? Este símbolo que está aquí representa el contacto normalmente abierto, ¿sí? Este que está aquí representa el contacto normalmente cerrado. Este símbolo representa a una bobina normalmente abierta, esta normalmente cerrada, aunque pues no es usual usar bobinas normalmente cerradas, ¿no? O sea, vamos a enfocar en las bobinas normalmente abiertas, ¿sí? Y tenemos esta otra simbología donde dice que a una bobina normalmente abierta, si hay una S, quiere decir que la seteamos, ¿sí? Y si hay una R es porque la reseteamos. Esto es muy importante que lo manejemos porque en ello se basa mucho la lógica de programación que vamos a realizar, ¿sí? Set y reset, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? O bueno, antes de explicarle cómo funciona eso, recuerden las equivalencias entre el ladder y la lógica cableada, ¿sí? Eh, Aquí tenemos dos contactos en serie, ¿sí? En el esquema de relé o de lógica cableada. Y eso equivalente a ladder serían estos dos contactos abiertos, ¿sí? En serie, ¿sí? Ahora, ahí tenemos una OR de contactos
de contactos en lógica cableada, eso mismo sería esta equivalencia en lenguaje ladder. Y si tenemos un contacto normalmente cerrado, significa que acá en lógica programada, en lenguaje ladder, sería este contacto normal pero negado, ¿sí? Entonces, aquí me quiero centrar un poco, ¿sí? Para que me comprendan algo. Resulta que es bien. Vamos a iniciar el lápiz. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo esto. Entonces aquí tengo I1, I2, ponemos los negados, e I3. Y aquí tengo Q1. ¿Sí? ¿Qué estoy codificando aquí o qué estoy programando? Estoy programando una AND entre I1 e I2 negado en OR con una I3. Esto que está aquí es la condición. ¿Sí? Esto es la condición. Y esta es la salida, la bobina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para que Q1 se active, ¿qué debe pasar? Entonces, vamos a suponer esto. ¿Sí? Que I1 vale 1, I2 vale 0, e I3 vale 0. ¿Qué va a suceder? Pues I1 vale 1, entonces aquí hay un 1. Como I2 vale 0, al negarse, se convierte en 1, entonces 1 y 1, 1, ¿sí? Entonces esta AND es verdadera, pero I3 al ser 0, pues no importa porque igual esto está haciendo una OR, ¿sí? Entonces Q1 sí prende, Q1 prendería, ¿sí? Pero ¿qué pasa si I2 ya no vale 0, sino que valiera 1? Bueno, aquí no puedo borrar, pero bueno, valiera 1. Entonces, ¿qué sucede? 1 negado 0, 0 por 1, 0, y 3 sigue valiendo 0, o sea, la OR vale 0, entonces la condición es falsa, ¿sí? El resultado aquí, el final, es falso, entonces Q1 debería entonces apagarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de encendido de la bobina es el encendido por asignación, ¿sí? Asignación. Que significa que una bobina se prende cuando la condición es verdadera y se apaga cuando la condición es falsa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede con el set y reset? ¿Sí? Con el set y reset pasa lo siguiente. Voy a poner aquí una condición más sencilla. Y aquí pongo una S y Q1, ¿sí? Y aquí tengo I1 e I2. Para que Q1 se active, I1 e I2 tienen que ser verdaderos, ¿cierto? Porque es una AND. Entonces, si eso pasa, ¿qué dice aquí? Set Q1. Entonces Q1 se queda prendido. Entonces cuando I1 e I2 vale 1. Pero si I1 sigue valiendo 1 e I2 sigue valiendo 0, pues la condición es falsa, ¿cierto? Porque 1 AND 0, pues la condición es falsa. Pero el hecho de haberse seteado la primera vez, Q1 va a seguir prendida. ¿Sí? Q1 va a seguir prendida. Entonces, ¿cuál es la única forma de que se apague? Si hay en otra línea algo que la apague, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un I3. Y entonces, si aquí está una R y dice Q1 y este I3 es 1, entonces va a resetear Q1 y de esa forma la bobina se va a apagar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre prender una bobina mediante asignación, ¿sí?
y prender y desactivar mediante set y reset. ¿Sí es claro? ¿Sí me comprendes? Profe, ¿Cómo? Sí, dime, María Fernanda. tú hablas y ahí para allá no entendí. ¿Cómo? O sea, entiendo que cuando I1 vale 1 e I2 vale 1, entonces se guarda en 1, ¿cierto? Y se mantiene. Sí. Pero de ahí cuando él cambia el I2 en 0, no, o sea, no entendí de ahí para allá. Eso, si I2, digamos, fuera 0, ¿sí? Claro, la condición es falsa, ¿sí? Y acá si fuera por asignación se apagaría la bobina, pero aquí por haberle establecido el método set a la bobina, así sea que aquí la condición sea falsa, la bobina sigue prendida, ¿sí? La bobina sigue prendida. O sea, aquí 1 y este 0, esta AND da 0, pero la bobina sigue prendida, ¿sí? Entonces, la única forma de apagarla es que exista en otra parte del programa otra condición que me la resete. Vamos a verlo de pronto acá, más gráfico, con, con Celiosoft. Vamos a decirle nuevo, vamos a elegir este PLC y aquí el primero, que se deja programar en ladder. Siguiente, listo. Entonces aquí, ¿cómo funciona la cosa? Vamos a poner, por acá están los módulos, entonces acá arrastro, aquí cómo funciona, aquí es arrastrando acá este I1 hasta ahí, voy a arrastrar un I2, voy a arrastrar un I3 aquí. Voy a hacer, para conectar, pues hay que darle clic como a las líneas punteadas. Entonces aquí hago la OR. Y pues como nada más, aquí hay unas ventajas que nada más puedo programar hasta cinco contactos. ¿Sí los ven? Hasta el quinto. Y aquí va la bobina. Entonces aquí voy a traer Q1, ¿sí? Y lo voy a Q1 para que sea por activación normal, ¿sí? Debo arrastrar este corchete, ¿sí? Cuando arrastro el corchete, entonces aquí ya vamos a simular cómo pasa eso. Si este I2 lo quiero negar, le doy clic derecho y le digo normalmente cerrado, ¿sí? Ahí la simbología que está manejando es como la simbología de lógica cableada. Entonces, si queremos la simbología, pues, de ladder, simplemente hay que irle aquí en visualización y le decimos símbolo ladder. Entonces nos muestra así, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la cosa? Voy a simular, ¿sí? Aquí hay unos botones donde yo puedo mostrar estos bombillitos, ¿sí? Y las entradas. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Si uno es verdadero, ahí la aprendí, ¿sí? Run, bueno, hay que decirle run. Run, ahí prendió, ¿sí ven? Q1 prendió, porque I2 está o sea, I2 yo no la activé, pero acá el programa la está negando, entonces esta línea es verdadera. No importa que acá I3 esté apagado, esta línea es verdadera y prendió la bobina, ¿cierto? ¿Qué pasa si activo acá I2? I2 lo activo, al negarse aquí es 0, y miren que automáticamente, como la condición es falsa, la bobina se desactivó, ¿sí? Si activo I3, pues la bobina vuelve y prende porque I3 aquí hace esta condición verdadera y prende la bobina. Entonces, eso se llama activación de una bobina por asignación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si la condición que precede la bobina es verdadera, ella se prende. Si la condición que precede la bobina es falsa, ella se apaga. ¿Hasta ahí es claro o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? María Fernanda. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando empleo los métodos de set y reset? Volvamos acá al diseño y pongamos aquí, mire que aquí arrastré fue Q1 pero con corchete, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es que voy a arrastrar ese Q1 pero aquí set, S. Entonces ya cambia, ¿no? Lógicamente pues que voy a colocar una tercera condición
un I4 aquí, porque si no, pues acá la bobina prendía eternamente. Entonces I4 va a ser la condición, o pongamos otro I5 para que sea la serie ahí. Aquí una serie, y acá el reset de Q1, ¿sí? Entonces observen lo que va a pasar. Simulamos. I2 está activado, pero acá al negarse, pues sigue desactivado, ¿cierto? Y activo I1. Bueno, sí, room, se me ha olvidado. Desactivo I2, ¿sí? Y ahí prendió Q1, ¿cierto? Entonces, observen. Anteriormente, si yo le daba clic aquí en I2, ya tenía que haberse apagado Q1. Pero vamos a hacerlo. Porque ¿qué pasó aquí? Ah, ya, sí, es que me estaba fijando, era acá en el ARI, me tengo que fijar aquí en la salida, en Q1, ¿sí? Observen, es Q1, aquí el bombillito. Miren que ahí la condición es verdadera y bueno, Q1 está prendido. Pero aquí ya la condición es falsa, ¿cierto? Y Q1 sigue prendido, mírenlo. No se fijen acá en el programa, sino aquí. Q1 sigue prendido, ¿sí ven? Entonces dice, pero ¿cómo? Es que quedó seteada, ¿sí? Y entonces la única forma de que se resete, o sea, que este bombillito se apague, es que esta condición que es para resetearla sea verdadera. Entonces, ¿cómo debo hacer? I4 e I5 deben estar activadas. Y de esa forma ya reseteo a Q1, o sea, se apagó Q1, ¿sí? Entonces, mientras esta condición acá siga verdadera, ¿sí? La bobina va a estar en reset, por más de que ahora yo trate de setear la bobina, ¿sí? Entonces, mire que aquí la condición es verdadera, ¿sí? Y debería setearse la bobina, pero es que, ¿quién está de primero? Está de primero el reset, ¿sí? Entonces el reset ahora tiene que quedar falso, ¿sí? Para que la bobina se vuelva a setear, ¿sí? Entonces, la bobina se volvió a setear. Voy a hacer falsa la condición. Sigue seteada, ¿sí? Entonces, esta estrategia de set y reset es que yo seteo una bobina y en el momento que me convenga la reseteo. En el momento que me convenga la seteo. En el momento que me convenga luego dentro de la secuencia la reseteo, ¿sí? Entonces, no sé si con eso queda un poco más clara la explicación. Sí, profe. Vale, listo. Entonces, esa es entonces la diferencia entre activar una bobina por asignación y mediante set y reset, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta desde ya porque cuando estemos analizando más adelante algunos programas, pues es importante que este concepto lo tengamos muy presente, ¿sí? Pues vamos a la presentación y bueno, aquí pues como para finalizar me dice pues que implementemos el clásico ejercicio que hicimos alguna vez de A más, B más, A menos, B menos, implementarlo ¿en lógica qué? Cableada, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces, nos queda un minuto, bueno, igual eso nos conectamos, no se preocupen. Entonces, vamos a hacerlo, esto no demora nada. Yo lo voy a mostrar acá. Entonces, ustedes me van a ayudar incluso, ¿sí? Sabemos que aquí va, bueno, primero que todo, aquí me da una ayuda pues porque es que yo debo definir, ¿sí? Ah, ¿quién es A0? Va a ser I.0, A1 va a ser I1, bueno. Entonces acá en Celiosoft, pues la idea es decir acá, bueno, aquí se maneja I1, I2, I3, I4. Entonces yo puedo decir que este es A0, aquí en comentario escribir que esto es A0, a este decir que es A1, ¿sí?
B0, B1, y necesitamos que otra entrada, el start. ¿Sí? Listo, ahí están las entradas. Ahora las salidas, ¿quiénes son? Tenemos Q1 va a ser A más, B más, A menos y B menos. ¿Listo? Entonces ahora sí comencemos a programar. Decía que el sistema decía que fase anterior, o sea, compartir pantalla y grabar. Listo. Entonces, el programa que hicimos decía K4 en serie con quién, o sea, final, fase anterior con final de carrera en la fase anterior. K4, acá en vez de K en lógica programada las vamos a llamar M's, ¿sí? Las M's son M's de, significa de memorias, relés auxiliares. Aquí ven que Celiosoft también lo menciona como relés auxiliares. Entonces vamos a colocar aquí M1 y lo arrastramos aquí. ¿En serie con quién? Con el final de carrera de la fase anterior. Y el final de carrera de la fase anterior es A más, B más, A menos, B menos, es B0, ¿cierto? Entonces arrastro I3. ¿Sí? Eso iba en OR con quién? Con la fase actual. ¿Sí? Y la fase actual es K1, ¿no? Entonces acá arrastro M1 y hago la hora ahí. Luego venía aquí fase siguiente, ¿sí? Fase siguiente M2, pero ¿qué? Negado, ¿no? Entonces normalmente cerrado. Y termino acá con la bobina, ¿sí? ¿Qué bobina? Pues M1, ¿sí? Acá. Este corchete. M1, ¿sí? Voy a ver si esto se deja copiar. Control C. Ok, listo. Entonces aquí teníamos... Listo. Aquí pues obviamente va a ser M2, ¿sí? M2. Aquí es M3. M3 negado. Aquí es M2. Este M1 no era M1, ¿no? Sino M4, ¿no? Ahí estamos cometiendo un error. M4. Fase anterior M4. Aquí sí es M1. Pero aquí era con A0. O sea, I1. Listo. Vamos con el otro. Pego ahí. Control C. Y pego ahí para tener la misma estructura. Acá ya es M3. Es el corchete M3. Aquí es, a ver, M2, M3, M4. Entonces, M4 negado. Aquí es M3. Aquí es M2. Y aquí el final de carrera es A más, B más, A menos, B1. Aquí es B1. Entonces, I4. Listo. Entonces aquí ya es M4. M4. Aquí ya es M1. Negado. Aquí es M3. Aquí es M4. ¿Sí? Y este último, A más, B más, A menos, B menos. Este es A0. Y la batería.
Bueno. Y aquí pues faltaba el estar. Entonces el estar venía aquí, ¿cierto? En paralelo. Y nos faltaba entonces que finalmente I1, no, I1 no, M1, M2, M3 y M4, pues cada uno se encargaba de prender una salida correspondiente. Entonces M1 prendía A más, que es Q1, ¿sí? M2 prende a Q2, que es B más, M3 prende a A menos, y M4 prendía a 4. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven aquí, la línea 9 tenemos la programación del circuito de mando, y desde la línea 10 a la 13, la activación de las electroválvulas. ¿Sí? Entonces, si simulamos, vamos a simular, vamos a leer run, ¿qué tenemos? Entonces, los sensores A0 y B0 parten activados, ¿cierto? Y el estar es I5, entonces el estar es un pulso, ¿no? Entonces, rápidamente doy ese pulso. Y yo veo que se activó B más y B menos. Algo raro hicimos ahí. Q1, Q2, Q3, Q4. Deberíamos verificar, ¿sí? M4, AND, este es B0, A más, B más, A menos, B menos, ¿sí? B menos es, este de aquí es, es que aquí hay una 0, ya. A más, este era A1, ahí fue el error. I1 aquí. Aquí era I1. Entonces simulemos. Run. Entonces, A0 y B0 están activados. Y este es el start. ¿Sí? Ahí, ¿quién prendió? A más. A más, entonces se supone que sale y A0 deja de estar activado. Y cuando llega a A1, pues este se activa. ¿Sí? Y debió prenderse B más. ¿Por qué no se prendió B más? Aquí se desconectó algo. ¿Sí? Aquí se desconectó eso. Bueno, entonces simulemos nuevamente. I1 e I3 están activados por defecto. El estar A más, entonces A0 deja de estar activado y se activa ¿quién? A1. Aquí donde otra vez. ¿Por qué? Bueno, ahí hay el segundo paso, está fallando el segundo paso. M1, fase anterior, estamos en la segunda fase anterior M1, A más, el final de carrera de la fase anterior es I4, pero I4 es ¿quién? No, aquí está el problema, B1, ahí me estoy equivocando yo mucho. Aquí es I2. Listo. Bueno.
Ok, entonces el estar, entonces salió a más. A0 deja de estar activado y se emprende A1. Es que se me desconecta aquí. Bueno, ya esta ya la vencida. Ya vamos a acabar, muchachos. Entonces, I1 e I3, que son A0 y B0. Y el estar. Listo. Entonces, este deja de estar activado y se enciende este. Prende entonces B+. B+ quiere decir que B0 deja de estar activado y se enciende B1. Y prende Q3, que es A-. Y luego quiere decir que A1 deja de estar activado para que se active A0. ¿Sí? Y... no. Bueno, sí. B0. ¿Sí? Y B0 quiere decir que retorna a... o sea, B- quiere decir que retorna a B0. Y ahí vuelve y juega Q1, A+, la secuencia nuevamente. Entonces, B+, ¿cierto? A-, ¿sí? B-, y A+, y así se la pasa la secuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues con este software estamos simulando de una forma manual. Yo estoy, digamos, manualmente activando los estados para ver cómo van evolucionando las salidas, ¿sí? La próxima clase vamos a usar ya FluidSync. Realmente el Celsius era nomás por hoy, ¿sí? Pero pues si usted quiere con el video de la grabación, aplique lo que vimos hoy, ¿sí? Y haga este ejercicio. Pero la próxima clase y en adelante todo va a ser con Codesys. ¿Por qué? Porque Codesys tiene la capacidad de conectarse con FluidSync y yo no me veo en la necesidad de estar forzando entradas, ¿sí? Para ver cómo una salida se prende. Porque pues FluidSync hace el trabajo, hace ese trabajo, ¿sí? Entonces, pues muchachos, eso era pues, pues, lo que hoy les quería mostrar. Agradezco pues la asistencia, ¿sí? Y pues preguntas.